Bienvenidos hermanos al quinto módulo de Teología Sistemática 2, en donde estamos estudiando antropología, amarteología y soteriología. Hoy vamos a estudiar el asunto del pecado personal y el pecado en relación al creyente. Pero vamos, como siempre, primeramente a Dios en oración. Señor y Dios, gracias Padre por esta nueva oportunidad de estudiar y profundizarnos en tu santa palabra. Guía nuestros pensamientos y ayúdanos, Señor, a entender lo que tu Espíritu Santo enseña a través de la palabra inspirada. Guíanos, Señor, guía a este indigno siervo tuyo en la exposición, así como a mis oyentes, Señor, que sea de instrucción y bendición para sus vidas. En el nombre de Cristo, amén. Bien, hermano, vamos primeramente a hacer un análisis lingüístico en cuanto al tema de la imputación. Preferimos nosotros usar el término las atribuciones del pecado. Ryrie en su libro hace un análisis muy completo en el capítulo 20, en la página 725, sobre este tema. Déjenme resumirlo de la siguiente manera. La palabra imputar tiene una connotación negativa en español. Casi siempre se refiere a inculpar a alguien por alguna acción adversa o negativa. En inglés, la palabra imputar tiene tanto este aspecto negativo como también el positivo, y por eso se usa en todos los aspectos de esta doctrina de la imputación del pecado. La imputación del pecado de Adán en el resto de la humanidad, así como la imputación del pecado de la humanidad sobre la persona de Cristo y la imputación de la justicia de Cristo sobre el pecador para salvación. Pero en español no se puede siempre aplicar así. En 2 Corintios 5:19 leemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí la palabra tomándoles en cuenta en español viene de la palabra griega logizomai. En inglés sí se usa esa palabra. En inglés dice, to wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Y la palabra imputing aquí es igual que en español, del origen griego, logizomai. Nosotros preferimos utilizar términos como adjudicar, atribuir o consignar. Pero inevitablemente en nuestro estudio, en los libros y en el argot teológico, se usa imputar en español tal como se hace en inglés. Y la razón, hermanos, es que en el estudio de la teología, como en otras áreas, tenemos mucha influencia del idioma inglés, y desafortunadamente no siempre los que traducen las obras teológicas del inglés al español no siempre son lingüistas o expertos en traducción, y hay una tendencia muy fuerte a transliterar términos como este. Pero este es un tema muy importante, y aunque hemos hablado ya de este pasaje de
Romanos 5, del 12 al 19 o hasta el versículo 21 podríamos incluir. Tenemos que tomar este pasaje otra vez como punto de partida. De hecho, Schaeffer en la página 727 de su libro tiene una cita muy interesante respecto a esto. En esa cita cita él a Steams, quien sugiere: cuando usted desee saber si algún hombre es un buen teólogo, abra el Nuevo Testamento griego de dicho hombre. Si se abre por su propia cuenta en el capítulo 5 de Romanos, y usted ve que esa página está gastada y oscura, usted puede con toda seguridad tener a ese señor como un verdadero devoto de la ciencia sagrada. Esto es tomado del libro Present Day Theology, citado por Griffin Thomas en Principles of Theology, y como ya dije, citado por nuestro autor Schaeffer en la página 727. De modo que no podemos decir que hemos estudiado este tema en una forma exhaustiva, porque hay mucho que hablar de él. Pero sea como sea, necesitamos seguir considerando esto. Entonces, vamos a ver las tres imputaciones o tres atribuciones en nuestro sistema teológico. La primera atribución, por supuesto, que aunque ya hablamos de ella, pero vamos a hablar un poco más para ponerlo todo dentro del contexto, es la atribución del pecado de Adán sobre toda la raza humana. Una vez más, en Romanos 5:12 leemos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí en Romanos 5:12 establece que el pecado de Adán fue transmitido y consignado a todos los hombres. Ya hablamos abundantemente sobre la imputación del pecado y la culpa del pecado. Así que no voy a abundar más sobre eso, pero sí aquí es donde se establece esta primera atribución del pecado de Adán sobre la raza humana. Y aquí establece la consecuencia de la cual también ya hablamos, que la muerte pasó a todos los hombres. Y el hecho de que todos los hombres han pecado es muestra tanto de que el pecado o la naturaleza del pecado fue transmitido al hombre, y una vez contaminado el hombre, también la consecuencia o la condenación por el pecado se ha transmitido y se ha atribuido también a todos los hombres. Y esta atribución es universal. Y cuando digo universal me refiero a que se ha aplicado a judíos y a gentiles. A judíos porque aquí el tratamiento que hace el apóstol Pablo a partir de Romanos 3:11, donde habla, o quizás un poco antes, ¿verdad? Desde el capítulo 2, cuando habla que a los judíos se les ha dado la ley, y aunque se les ha dado la ley y saben que están bajo la ley, no obedecen la ley. Y luego en el capítulo 3 amplía el concepto para incluir a todos, porque todos hemos pecado, toda la raza humana. Aunque la ley fue dada para los judíos, la transmisión del pecado y el inculpamiento del pecado se aplica a todos, tanto a los que están bajo la ley como a los que no están bajo la ley. Y el razonamiento del apóstol Pablo está en los siguientes versículos 13 y 14 de Romanos 5. Allí leemos: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y cuando leemos Moisés se refiere a la ley, porque fue a través de Moisés que Dios dio la ley. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces aquí la transmisión del pecado está vista a toda la raza humana en una forma universal. Pero ya dije que hemos tratado este tema con amplitud en la clase anterior, así que vamos a las otras dos atribuciones que nos ocupan más hoy. La segunda atribución es la atribución o imputación del pecado del hombre sobre Cristo. A Cristo se le atribuyen nuestros pecados. Sigue diciendo también aquí en Romanos 5 el apóstol Pablo, versículos 15 y 16. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, aquí hablando de el don, el don se refiere, pues, por supuesto, a la salvación, haciendo referencia a Romanos 6:23, donde dice que la paga, la consecuencia, lo que nos hemos ganado, a lo que nos hemos hecho acreedores por el pecado, todo ser humano, es la muerte. Mas la gracia de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero este don, este regalo de gracia, vino, como dice aquí, por causa de muchas transgresiones. Entonces el Señor Jesucristo tuvo que asumir el pecado de todos nosotros. Cristo fue quien sufrió la pena por el pecado, la cual es la muerte. Pero no lo hizo por causa de sus propios pecados, porque Él no tenía ningunos. Y aquí está la importancia y la consecuencia, la trascendencia, tanto de la doctrina de la divinidad de Cristo, como de la soteriología, el aspecto soteriológico, en que Cristo, para poder llevar los pecados de nosotros, tenía que ser Dios encarnado, sin pecado, inmarcesible, sin contaminación de ninguna manera, así como en el sistema de los sacrificios judíos, cuando se ofrecía un animal sin defecto. Así tenía que ser también el Señor Jesucristo. Y esto pues está en muchos pasajes de la Biblia, muchos de ellos bien conocidos, como el clásico capítulo 53 de Isaías, en donde específicamente en el versículo 4 leemos: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. También Pedro, pareciendo que está parafraseando o citando a Isaías aquí, en 1 Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y en cuanto a la propiciación, nos dice 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, la universalidad de la atribución del pecado de Adán sobre el hombre requiere también que el pecado de todos nosotros, de todos los hombres, le fuera transmitida, adjudicada, imputada
también al Señor Jesucristo. Ahora, cuando veamos el aspecto de la soteriología, de por qué Dios castigó a su Hijo, surge la pregunta, y aquí solamente la voy a mencionar rápidamente de pasada: ¿cómo puede Dios inculpar a alguien inocente y castigar a alguien por pecados que él no cometió? Entonces aquí es donde entra lo que dije hace un momento, la importancia de entender la Trinidad, porque Dios no está castigando a un tercero. En vez de castigar al culpable, no está castigando a alguien más que sea inocente, sino a sí mismo. Él está cargando en sí mismo, en la persona del Señor Jesucristo, quien es parte de la Trinidad, y de ahí la importancia de entender y creer que Jesucristo era y es Dios encarnado. Era la única manera de poder llevar Él nuestros pecados, y era la única manera en que Él podía no violar sus propias leyes en cuanto al castigo de inocentes, porque llevó Él el pecado sobre sí mismo. Y aquí es donde está esa importancia. Ahora, en tercer lugar, pues tenemos la atribución de la justicia de Cristo ahora al pecador. Muy bien, Adán transmite o transfiere el pecado a la raza humana. Todos somos contaminados, ahora todos tenemos esa naturaleza, hemos pecado, el pecado ha traído muerte, y nuestros pecados después, en segundo lugar, son atribuidos, asignados, consignados al Señor Jesucristo, y al hacer el expiación o por ofrecer un sacrificio por todos nuestros pecados, ahora la justicia que Él ha satisfecho y que le pertenece a Él, que es inherente a Él, ahora se puede consignar, atribuir, imputar a todos nosotros los pecadores. Y por eso esta atribución es vicaria, como dice Romanos 11:32, porque Dios sujetó a todos en obediencia para tener misericordia de todos. Es vicaria porque Dios tomó a nuestro Señor Jesucristo, quien no cometió pecado. Los pasajes anteriores de 1 Pedro 2:24 dicen que no hubo engaño en su boca ni cometió pecado, y por eso ofreció este sacrificio vicario para todos nosotros. Y es por gracia, como ya cité a Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dádiva es gracia, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, lo cual también coincide con lo que leímos anteriormente acerca del don de la salvación, a la que se refiere Romanos 5:15 y 16, que el don no fue como la transgresión. Está hablando ahí claramente del don de la salvación. Bien, ahora vamos a considerar el estado del hombre bajo el pecado y bajo la gracia. En cuanto al primero, Romanos 3:9 nos dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Y aquí está hablando Pablo como judío y comparando la trayectoria pecaminosa del pueblo judío. Y dice: ¿somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Gálatas 3:22 confirma esto también, y muchos otros pasajes. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo
fuese dada a los creyentes. Entonces este estado del pecador, de estar bajo pecado, tiene varias acepciones, varios aspectos, varias facetas. Primero, este asunto de estar bajo pecado, pues es un sistema, es un estado. No se refiere solamente a los hechos mismos del pecado, sino se refiere a un estado, a una condición, porque el mundo está bajo pecado. El mundo está bajo el maligno. Y ya que nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa, pues estamos en un estado permanente de pecado. Todo es adverso. De ahí que para poder agradar a Dios necesitamos indiscutiblemente la gracia divina, el poder de Dios, el auxilio divino, porque nosotros no podemos agradar a Dios de ninguna manera, no tenemos los elementos. Entonces tiene que haber una transformación, tiene que haber una ayuda, una infusión de un poder superior al nuestro para poder agradar a Dios. Y es una especie de dominio. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esto es importante entender, es importante que el pecador entienda esto. Desafortunadamente, en la sociedad en la que vivimos, con la fuerte influencia de la Iglesia Católica y su teología, que en realidad no es exclusiva esta manera de pensar de la Iglesia Católica, todas las religiones que enseñan la salvación en base a méritos propios, no se dan cuenta que no tenemos que esperar a un día final, un día del juicio, para que Dios lea los cargos en nuestra contra y lea los hechos buenos que hemos cometido y balancearlos, ponerlos en una romana, en una balanza, para ver hacia dónde se inclinan nuestros actos. No tenemos ni siquiera que esperar a eso, porque ya estamos en condenación. Desde el momento que nosotros nacemos, estamos bajo condenación, porque el pecado, eso fue lo que trajo, condenación, tanto muerte física como muerte espiritual, como lo hemos venido diciendo. Y este estado, una vez más, es universal. Las consecuencias del pecado de Adán tuvo consecuencias funestas para toda la humanidad, no solamente para los descendientes de la promesa de Abraham, sino para todos nosotros también. Y esto lo puntualiza una vez más Romanos 5, versículos 13 y 14, porque allí dice que donde no hay ley, pues no se puede inculpar del pecado, como dice también Romanos 3:20, que la ley fue dada para que conociéramos que estábamos en pecado. Y estos versículos que ya citamos antes, los leo una vez más. En Romanos 5, 13 y 14, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Entonces había pecado, aunque no se había dado la ley, pero las consecuencias del pecado reinaron desde Adán hasta Moisés, o sea, hasta el tiempo de la ley. Y después de la ley, con mayor razón, ya que la ley establece
lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, pues nos dice Romanos, ¿verdad? Que Dios lo encerró todo bajo pecado, por cuanto todos pecaron. Y sigue diciendo ahí en Romanos 10, 12 y 13, el famoso pasaje, porque no hay diferencia entre judío y griego o gentil, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, aunque todos están bajo pecado, entonces la gracia infinita de Dios, la gran bendición, la maravilla de la gracia de Dios es que aunque todos estamos bajo pecado, la salvación alcanza para todos. ¿Qué es lo que voy a mencionar enseguida? ¿Cuál es entonces la solución para este estado bajo pecado en el que se encuentra el hombre? Pues es pasar de estar bajo el pecado, pasar al estado bajo la gracia. Y este es el sistema ahora. Es una liberación de ese sistema en el que estábamos presos, estábamos cautivos. El pecador, para empezar, es hecho semejante a Cristo, porque cuando venimos a Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el hombre natural, el hombre pecaminoso, tiene que sufrir esta nueva transformación. Por eso la Biblia lo llama también nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primera de Juan 3:3 lo pone de esta manera. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y yo sé que mientras estemos aquí en la carne, no vamos a poder vivir una vida perfecta. Sin embargo, en forma jurídica, hemos sido declarados justos y, como dice en este versículo, somos puros como Él es puro, en el sentido de que ya no somos acreedores al castigo, ya no somos inculpados del pecado, porque ahora estamos bajo la gracia. Este es el símil, la comparación que hace Pablo también, pero en el capítulo 6, cuando habla del bautismo. Dice ahí en los versículos 3 al 5, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces aquí vemos esta transferencia de la justicia de Cristo a nosotros, que es simbolizada a través del bautismo, porque no es literal, el bautismo no limpia de pecado, no transforma, es solamente un evento en el que simbólicamente pasamos a través de lo que pasó el Señor Jesucristo por el bautismo. Al ser sumergidos al agua, estamos simbólicamente muriendo a la vida pasada, estamos siendo sepultados en la semejanza de su muerte, y al salir del agua estamos simbólicamente resucitando o surgiendo, levantándonos a una vida nueva a semejanza de su resurrección. Entonces, esta condición de estar bajo la gracia, pues nos libra de ese dominio, del dominio del pecado. Efesios 2, 1 y 2 habla de eso, cuando dice, y Él os dio vida a vosotros
porque no teníamos ninguna, cuando estabais muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en cuanto a la condenación del pecado, pero estábamos muertos en que no tenemos vida espiritual. Y dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, este es el dominio del que fuimos rescatados, de estar en las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y es el espíritu que sigue operando, dice aquí, en los hijos de desobediencia. Y entonces, parte de esta liberación es también la liberación del dominio bajo Satanás, nuestro enemigo, porque Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Hemos sido hechos ciudadanos del cielo. Hemos sido adoptados como hijos, pertenecemos a la familia de Dios. Dios es nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro hermano mayor. Y así como la condenación, la condición bajo pecado era universal, así también. Ahora esta liberación está al alcance tanto de judíos como de gentiles. Como ya citamos Romanos 11:32, lo vuelvo a citar. Porque Dios sujetó a todos en obediencia para tener misericordia de todos. Y ahí está lo que enseña la Biblia. Y por supuesto, cuando entremos a ver un poquito más el aspecto de soteriología, hablaremos del alcance de la expiación y hablaremos del calvinismo y el arminianismo, pero aquí claramente dice que Dios murió, o el Señor Jesucristo murió por los pecados, no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo, mientras que el calvinismo enseña que Cristo murió solamente por los elegidos. Pero ya trataremos ese tema con más abundancia más adelante. Entonces, esto es en lo que se refiere a la atribución o la imputación del pecado y también el estado bajo pecado y bajo la gracia de todos los hombres. Ahora, un tema un poquito diferente, pero que tenemos que cubrir también en este módulo, es qué pasa cuando el cristiano peca. El cristiano, desafortunadamente, aunque hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, tenemos la naturaleza divina en nosotros a través del Señor Jesucristo. Hemos sido puestos en un nivel, en un estado de privilegio, pero seguimos en la carne y seguimos en el mundo bajo la influencia, aunque ya no tenemos la condenación. Y para hablar del pecado en la vida del cristiano, pues necesitamos hablar primeramente de cuáles son los enemigos. Y ustedes han estudiado esto, estoy seguro, en algún momento en su vida, en la escuela dominical. Su pastor debe haber predicado de esto varias veces. Pero tenemos tres enemigos principales: el diablo, el mundo y la carne. Y no están estos en ningún orden de importancia necesariamente. Vamos a hablar del primero. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Y el diablo, pues, por supuesto, como no puede dañar al Señor Jesucristo, a Dios, pues lo hace haciendo tropezar, tratando de destruir, tratando de anular, de incapacitar al cristiano para que viva una vida abundante, la vida que Cristo prometió y que nos promete a nosotros. Entonces la consigna de Satanás es destruirnos a como dé lugar. Él no es solamente un, digámoslo así, un viejito travieso que solamente nos quiere hacer pasar un momento, que nos quiere causar un tropezón y causar algún tipo de rasguño ligero, leve, sin consecuencias. No, no es así. Él quiere destruirnos. Él quiere aniquilarnos. Él quiere destruir la obra de Dios en nuestra vida. Él quiere inutilizarnos. Aquellos que hemos dado nuestra vida para servir al Señor, aquellos que han sentido un llamado, aquellos que saben que Dios tiene un plan para su vida y han hecho sacrificios y han dado pasos para cumplir ese llamamiento, ese llamado de Dios para servirle, saben y han sentido que los ataques de Satanás son feroces y que él no va a descansar hasta hacernos caer. Tenemos que tomar eso en cuenta. Por eso vemos hasta pastores cometiendo actos vergonzosos que traen verdadera vergüenza y ignominio al nombre del Señor Jesucristo, como dice Romanos 2, que el mundo perdido, blasfema el nombre del Señor por causa de nosotros. Y Satanás pues tiene muchas armas. Efesios 6 habla de los dardos de fuego del maligno. 2 Corintios 2:11 dice que para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y aunque no ignoramos sus maquinaciones, aún así caemos a veces en sus trampas y en sus tentaciones. Pero el diablo tiene muchos recursos. Si él no nos puede hacer caer con drogas, con alcoholismo, con adulterio, fornicación, él va a hacer lo posible para que caigamos o en desánimo, o en descrédito, o en apostasía. Yo he conocido, y estoy seguro que ustedes también, gente que en un tiempo estuvieron fielmente sirviendo al Señor en una iglesia sana, de sana doctrina, y que se fueron con los testigos de Jehová o regresaron a la iglesia católica. ¿Cómo es posible eso? Bueno, porque Satanás es muy astuto. Y recuerden que cuando Pedro fue advertido por nuestro Señor de que lo iba a negar 3 veces, él dijo: no, Señor, si fuera necesario hasta la muerte iría por ti. ¿Y qué pasó con Pedro? Que cayó y negó al Señor. El segundo enemigo que tiene el cristiano es el mundo. Y cuando hablamos del mundo no nos referimos necesariamente a la gente. Es este sistema de cosas en el que vivimos. Y de esto habla 1 Juan 2 del 15 al 17, pasaje bien conocido. Dice: no améis al mundo, el cosmos, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, el mundo va a pasar y el mundo va a llevarse y perderá su atractivo algún día, pero mientras nosotros necesitamos estar conscientes que el mundo no está de nuestro lado, el mundo no está a nuestro favor. Las condiciones, las circunstancias, amigos, familiares, el trabajo, el clima, las guerras, todo nos es adverso en el mundo. Y vamos contra una corriente fuerte. Y en la medida que nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, al Señor, es en la medida que nosotros saldremos victoriosos. Y ahorita vamos a hablar de cuáles son los elementos, los recursos que tenemos para sobreponernos a estos enemigos. El tercero, y no por tercero, es el menos importante. Como dije, no están estos organizados en un orden específico. Es la carne, o sea, uno mismo. Romanos 7:18, en ese famoso capítulo, Pablo diserta ampliamente sobre este problema. Él dice allí, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. A veces hijos o hijas le tratan de argumentar con sus padres cuando quieren un permiso para ir a algún lugar, quizás lejos de supervisión, argumentando que no me tienes confianza. Ir, por ejemplo, un joven solo con la novia en el carro, ir a un lugar a solas, encerrarse a veces en un cuarto. ¿No me tienes confianza? Y la respuesta debe ser no, porque yo no me tengo confianza a mí mismo, o no debería tenerme confianza a mí mismo. Y por supuesto, la confianza no puede ser puesta en ningún hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone brazo por su carne. No podemos confiar en la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si Pedro cayó, nada nos garantiza que nosotros no caeríamos en pecado de alguna forma. Así que no se puede confiar en la carne. Es un enemigo constante que será vencido hasta que estemos en la presencia del Señor. Bien, ahora sí, hablemos de los recursos que tiene el cristiano. Y estos son algunos, probablemente alguien podría tener una lista más completa, pero quiero enumerar los principales. Primero Juan nos dice que nuestro recurso, uno de los más importantes, es nuestra fe. 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por nuestra fe, al creer en el Señor Jesucristo, al haber pasado por el proceso de nacer de nuevo y ser investidos por el Espíritu Santo, como dice Efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, al dar el paso de fe para salvación, estamos ya en una condición en la que tenemos el auxilio, la ayuda de Dios mismo a través del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo en otros aspectos que voy a mencionar más adelante. Repite una vez más, primera de Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, el cristiano no debería pecar, eso ya lo sabemos, pero si peca, ¿qué recursos tiene? Bueno, tiene el recurso de la confesión. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mucho podríamos abundar acerca de esto. He predicado yo muchos mensajes acerca de la bendición, de los privilegios, las consecuencias positivas que hay en nosotros al confesar nuestro pecado. Por ejemplo, el Salmo 32, allí habla: mientras callé, se consumieron mis huesos. La confesión de pecado trae salud física, mental y por supuesto espiritual también. Si confesamos nuestros pecados, entonces Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y confesar quiere decir estar de acuerdo con Dios en que estuvo mal. El problema es que cuando tratamos de racionalizar el pecado, de que quizás no estuvo tan mal, o quizás fui yo víctima de la tentación, me engañaron, o otros cometen pecados más graves que yo, cuando empezamos a racionalizarlo de esa manera, Dios no nos puede ayudar. Tenemos que tomar la actitud de David en el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O como dijo José cuando fue tentado por la mujer de Potifar, él dijo: ¿y cómo haría yo esto contra Dios? ¿Cómo podría yo hacer esto contra Dios? Él estaba en un ambiente completamente adverso, alejado completamente de todos quienes lo conocían, pero aún así seguía teniendo el temor de Dios y dijo: no puedo hacer esto contra Dios. Y esa es la actitud que nosotros necesitamos tener. Además de la confesión, pues tenemos también la armadura de Dios. Efesios 6, del 10 al 18. Habla claramente de esta armadura, y por supuesto no tenemos tiempo de ver todos los aspectos allí: el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, calzados los pies con el apresto del Evangelio, la oración, en fin, todo está allí a disposición del creyente. Y además pues tenemos nuestro abogado, como nos recuerda Juan en 1 Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ya que una de las funciones permanentes y constantes de Satanás es de acusar a los hermanos delante de Dios, de la misma manera tenemos, gracias al Señor, un abogado que constantemente aboga por nosotros. Y ese es el Señor Jesucristo. Bien, vamos a hablar de las consecuencias del pecado. ¿Pierde el cristiano, por ejemplo, la salvación? No. No, categóricamente tenemos que decir que no. Y claro, el primer argumento de los arminianistas o de nuestros hermanos pentecosteses que creen que la salvación se pierde es: entonces el cristiano puede pecar todo lo que quiera y no pierde la salvación. No estamos diciendo eso. Vamos a verlo con calma. Primero, lo que el cristiano pierde al pecar es su comunión con Dios. Porque así como nosotros, como padres, humanamente hablando, o hijos humanamente hablando, al pecar o desobedecer a nuestros padres, no perdemos nuestra relación, perdemos la comunión, se fractura nuestra comunión con nuestros padres al desobedecerlos, pero no dejamos de ser hijos. De la misma manera, también Dios no nos desconoce. Una vez que llegamos a ser hijos, no nos desconoce, pero sí se quebranta la relación. ¿Cómo se quebrantó la relación entre Adán y Dios? Porque antes del pecado, Adán se paseaba en el huerto con Dios, hasta que un día no lo encontró, y lo encontró tapándose con una hoja de higuera. Se dio cuenta que estaba desnudo.
En 1 Juan 1:3 y versículos 6 al 7 leemos: Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Luego en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y luego más adelante el versículo 9 que ya cité, nos habla cómo podemos ser restaurados si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo. Entonces perdemos la comunión, perdemos el gozo, pero no la salvación. Mire cómo clamaba David en el Salmo 51:12. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Note que David no dice aquí, devuélveme la salvación. No, dice el gozo de la salvación. Cuando el pecador, nosotros, el cristiano, peca, podemos cubrir, podemos poner una fachada y tratar de minimizar los efectos del pecado. Minimizar no solamente los efectos, sino la apariencia. Podemos seguir presentando la misma fachada como si nada hubiera pasado. Pero el pecado no confesado, tarde o temprano, cobra factura. Trae consecuencias. Como ya cité el Salmo 32, véanlo con cuidado. Consecuencias físicas, consecuencias emocionales. Matrimonios, por dar un ejemplo bien claro. Un hombre o una mujer puede ser infiel a su pareja y lo puede quizás mantener oculto por algún tiempo. Pero si esa persona tiene una brizna de conciencia, tarde o temprano, esa conciencia le va a estar robando el gozo, lo va a estar inutilizando, atando, consumiendo, de manera que no va a poder disfrutar la vida en Cristo que tenemos nosotros como cristianos. Alguien me podría decir, entonces es posible que un cristiano cometa adulterio y fornicación y seguir siendo cristiano. Claro que sí. Cualquier pecado. Nosotros no estamos exentos de cometer cualquier pecado. Varios predicadores famosos han dicho esto. Ningún pecador, ningún cristiano no podría cometer cualquier pecado si las condiciones se dan y están presentes ahí. Por la pura gracia de Dios. Quizás nosotros no hemos caído en algunos de esos pecados, pero siendo que estoy seguro que usted y yo hemos cometido pecados, todo lo que tenemos que hacer es analizar esa circunstancia bajo la cual nosotros caímos alguna vez en pecado. ¿Cómo es posible que nosotros, conociendo a Dios, siendo salvos por su gracia, hayamos cometido eso? Yo me lo he preguntado. Yo he tenido que caer con lágrimas amargas de arrepentimiento y pidiendo perdón a Dios, porque siendo hijo de Dios he cometido cosas indignas de un hijo de Dios. Pero ahí es en donde entra la gracia de Dios, porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó también la gracia. No perdemos la salvación, perdemos la comunión, pero también perdemos el gozo y una vida fructífera, victoriosa. Segunda de Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Como dije,
nuestro enemigo, Satanás, va a tratar de inutilizarnos, de aniquilarnos, de atarnos, para que no sirvamos para nada. Y la manera como funciona eso es que uno peca contra Dios y uno dice, caray, eso no está bien. Y luego, cuando se presenta la oportunidad de servir a Dios, cantar en el coro, predicar, tocar un instrumento, enseñar una clase dominical, salir a evangelizar, con toda y justa razón nos sentimos hipócritas y deberíamos. ¿Cómo puedo yo ir a hablar a otro de Cristo siendo que yo albergo este pecado o caí bajo este pecado? Sí, es verdad. Y entonces, si uno no confiesa el pecado y no se libra de él y no restaura su relación con Dios, cada vez se va alejando más, se va inutilizando más, que es precisamente lo que Satanás quiere hacer. Mucho más podríamos decir eso, pero tenemos que avanzar. Se pierden también las recompensas. No olviden que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí es donde a veces entra la falsa autojusticia de quienes dicen, no, yo no soy tan egoísta y tan carnal como para pensar que yo quiero recompensas. No, papito, las recompensas no son para ti. Los laureles, los reconocimientos, las coronas, es para volvérselas a poner a los pies de nuestro Señor Jesucristo, no para nosotros. Así que ese argumento no funciona así. Muy bien, estas son las consecuencias en la vida del cristiano, pero para el pecador las consecuencias son más funestas. Es la condenación. Primero, como ya dije, el pecador de por sí ya está bajo la ira de Dios. No tiene que esperar a morir, no tiene que esperar al juicio del gran trono blanco para escuchar el veredicto. Ya está bajo la ira de Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces ya tiene la ira de Dios. Desde que nacemos ya traemos la consigna de culpabilidad. Y la persona solamente puede ser librada de eso cuando viene a Cristo, cuando por fe en Él es declarado inocente, la justicia de Cristo es aplicada al creyente o imputada o atribuida, como hemos venido diciendo, para librarse de la condenación. Pero el pecador, además de que ya está bajo la ira de Dios, ya está condenado. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Aquí ya está hablando de cristianos. Quiere decir que es acta de decretos para alguien que no ha recibido el perdón de Dios por creer en Cristo. Esa acta de decretos sigue vigente. Y eso es lo que se va a leer de los libros en Apocalipsis 20, cuando dice que se abrirán los libros y serán juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y esa acta de decretos para nosotros los cristianos que nos era contraria, Cristo la quitó del medio y la clavó en la cruz. Y esto solamente se aplica al momento de creer. Y por supuesto esta condenación será final cuando el pecador sea echado en el lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:15, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso necesitamos hacer caso, escuchar la amonestación de Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay una segunda oportunidad, no hay un purgatorio. La Biblia no conoce nada acerca de eso. La Biblia no enseña
más que dos posibles resultados: vida eterna en gloria con Cristo Jesús o condenación eterna en el infierno. Y a mí me gusta poner este ejemplo. Cuando los muertos estén delante de Dios y estén unos a su derecha, otros a su izquierda, y dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, y a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. No hay una tercera fila ahí en medio de los que no se sabe a dónde van a ir. No, solamente hay dos filas ahí. Y en el Apocalipsis 20, en el juicio del gran trono blanco, solamente habrá los que están escritos en los libros y los que estén escritos en el libro de la vida. Nada más hay de dos sopas. Por lo tanto, necesita uno asegurarse que ha creído en Cristo, que su nombre está escrito en el libro de la vida, que el acta de decretos que le era contraria está clavada en la cruz y que se aplica a nosotros por haber creído en Cristo. Este es el mensaje que tenemos que anunciar. Dios les bendiga.